Okay. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los que están acá presentes. Den un aplauso a Dios, amén. Eso, con gozo, con alegría en esta tarde. Bienvenidos a los que nos están viendo online también. Una bendición a todos los que nos ven online, a los que nos apoyan, los que oran, los que siembran en este ministerio, así como ustedes que están acá presentes, amén. Démosle un aplauso más a Dios en esta tarde. Eso es lo duro, que es para Dios, no es para mí. Eso, que se oiga, amén, amén. Excelente, pues esta tarde nos hemos regocijado con tremenda administración, ¿verdad? La alabanza, la adoración. ¿A cuánto Dios les habló en esta tarde ya? Estamos empezando, pero ya Dios habló. Ya Dios ministró, ya Dios habló. ¿A cuánto Dios le habló en esta tarde? Amén. A mí también me habló en mi vida en esta tarde. Y hoy les traigo un mensaje corto, como dicen por ahí, macizo y preciso. Al punto, amén. Al punto, ¿para qué ir al punto, verdad? Y quiero hablarles en esta tarde de conquistando el miedo. Conquistando el miedo. ¿A cuánto les ha dado miedo alguna vez en su vida? ¿A cuánto les ha dado miedo alguna vez en su vida? Amén. Usted sabe que el miedo es algo real, ¿verdad? Que muchas veces uno pues teme algunas cosas, ¿verdad? Pero esta tarde vamos a conquistar eso. ¿Cuántos quieren conquistar el miedo? Yo no quiero vivir sin miedo, ¿verdad? Yo, en nombre de Jesús, que eso se me va de mi vida, porque eso no es de Dios, amén. Dios nos ha creado a nosotros victoriosos, Dios nos ha creado a nosotros con fuerza. Si somos hijos de Dios, como dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si ¿quién contra nosotros? Pues ni el miedo puede con nosotros, amén. Pero vamos a entrar ya al tema, vamos a leer Marcos 4, del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Quiero que me acompañen a leer estos versículos bíblicos porque de esto se vaya a tratar el tema del día de hoy. Conquistando el miedo. ¿Estamos ahí ya? 4, 35, 41. Para que vaya más rápido, eso está entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Amén, amén. Hay que estar gozoso en el día de hoy. Dios está vivo, Dios está en nuestro corazón, Dios está en nuestra mente, Dios está en nuestra familia, en el trabajo, en el empleo, en el negocio, en nuestra casa. Amén. Amén. Ya estamos listos, ¿verdad? Y empezamos en el 35. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos. También mi versión, creo que mi versión es la nueva versión internacional. Esa es la Reina Valera 60, pero es lo mismo, vamos a leerlo. Tal vez cambie algunas palabritas. 35. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Que iban a cruzar al otro lado, ¿verdad? Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. O sea, ya Jesús estaba dentro de la barca. Parece que él estaba predicando, estaba hablando adentro de la barca. Y les dijo, vámonos al otro lado. Y se fueron y a Jesús, pues como estaba en la barca, partieron. También lo acompañaban otras barcas. O sea, andaban, no era solo una barca, habían varias barcas que andaban con él. Amén. Y el 37, se desató entonces una fuerte tormenta. ¿Cómo era la tormenta? Fuerte, ¿verdad? Fuerte, como las que vemos aquí a veces en Miami, que parece que el cielo se está cayendo. Y como dicen por ahí, ay mamá, me estoy mojando. Y las olas azotaban la barca. ¿Qué azotaban la barca? Las olas, ¿verdad? Tanto que ya comenzaba a inundarse. O sea, era tan fuerte la tormenta y las olas eran tan fuertes y entraban tanta agua que se estaban inundándose las barcas. Obviamente. ¿Quién no le va a dar miedo con eso, verdad? Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Tranquilo, ¿verdad? Como dicen en inglés, chilling. Tranquilo que no pande el cúnico. Jesús estaba dormido, tranquilo, y la gran tormenta, el agua metiéndose, golpeando la barca, y Jesús en su quinto sueño. Y dijeron, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos?
39. Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hizo él? Se levantó tranquilo, como dice, tranquilo que no pande el cúnico, mar cállate, aire enmudece, cálmate el agua, y se calmó todo. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo, ¿verdad? 40. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? No voy a adelantarme, voy a ir por paso a paso porque ahí hay algunas cositas que quiero hablar. 41. Ellos estaban espantados y se decían unos, ¿cómo estaban? Espantados, o sea, con un miedo, un asombro, y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? O sea, ¿qué clase de falta de fe? ¿Qué clase de incredulidad de sus mismos discípulos que ya llevaban un tiempo con él y vieron lo que Jesús hizo y dijo y dijeron: ¿pero quién es este hombre? Cuando ya habían visto cosas que Jesús había hecho. O sea, por eso es que Jesús les dice: ¿dónde está tu fe? ¿Qué falta de fe la de ustedes? Es como que Jesús ande con nosotros y nosotros andamos con Él y vemos que resucitó un muerto, que levanta un paralítico, que le abre los ojos a un ciego, y nos vamos de paseo, vamos para el otro lado del lago. Y en medio de la tempestad y la tormenta se desata todo y se nos olvidó todo lo que Jesús ha hecho. Se nos olvidó quién es Jesús. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo. ¿Y qué es el miedo? Yo me puse a buscar, ¿verdad?, la definición de qué es el miedo. Porque si vamos a romper con algo, si vamos a romper una maldición, si vamos a romper con ese espíritu, si vamos a sacarlo de nuestra vida, tenemos que identificar qué es primero. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Qué es el miedo? La definición de miedo: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Se dan cuenta? Sensación de angustia. ¿Alguna vez ustedes se han sentido angustiados, como que no sé qué es lo que me pasa, no sé si tengo un presentimiento, algo va a pasar, no sé qué es, pero que me pone nervioso, me siento con miedo? Es tanta la angustia que te da miedo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, tal vez estamos viendo que algo peligroso viene. A muchas personas les da miedo las tormentas, a otras personas les da miedo los rayos, a otras personas les da miedo tantas cosas. El temor es en muchas áreas de nuestra vida, pero que representa algún peligro para ti. Dice, ¿real o imaginario? ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde viene uno de los problemas principales, que a veces tenemos miedo de algo real, pero muchas veces el miedo son las batallas de la mente. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vamos, ¿verdad? Vamos bien, me va entendiendo, ¿verdad? 2, ¿qué es el miedo? Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. ¿Verdad? Por ejemplo, yo quiero emprender un negocio y quiero hacer algo. Y yo preparo todo. Pero cuando empiezo el negocio me empieza a entrar un miedo. ¿Y qué pasa si falla? ¿Y qué pasa si no me va bien? ¿Y qué pasa si fracaso? ¿Y qué pasa si sale este problema? ¿Y si sale otro problema? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Enfocándome más en el miedo que en lo que en realidad quiero hacer. Igual me pasa en la vida de uno. En la vida de uno es lo mismo. Muchas veces vamos a ir, otro ejemplo más. Quiero sacar mi pasaporte porque quiero ir de viaje con mi familia. Pero cuando voy para allá, uno va con esa duda, con ese miedo.
¿Y qué pasa si no me aceptan? ¿Y qué pasa si no me dan un appointment? ¿Y qué pasa si me dicen que el pasaporte hay algún problema? O encontraron algo en mi pasado y me dicen, no, no te podemos dar el pasaporte. O sea, empezamos a maquinar tantas cosas en nuestra mente que le damos lugar más a ¿quién? Al miedo, que a lo que Dios te promete, que a la creencia, que a tu fe. Tu fe te pudiera decir, ¿sabes qué? Voy a ir a agarrar mi pasaporte. Voy a ir, cuando yo llegue ahí me van a decir, sí señora, aquí tiene su pasaporte y puede ir para donde usted quiera. ¿Ven la diferencia entre creerle el miedo y no creerle el miedo? El origen del miedo se encuentra en el sistema, escuchen esto, porque también es algo físico. El origen del miedo se encuentra en el sistema límbico, donde residen las emociones. ¿Okay? Obedece a un mecanismo hormonal que se desencadena en la amígdala central, produciendo una reacción anestésica que prepara al sujeto para el peligro. O sea, cuando tú tienes un miedo, tu cuerpo reacciona y empieza a desarrollar ciertos tipos de hormonas, cierto tipo de mecanismo para preparar tu cuerpo para algo peligroso que va a pasar. Pero ¿qué pasa cuando eso peligroso es imaginario? Cuando ese miedo es imaginario, que no es algo real. ¿Sabes cómo vives tu vida? En un punto de aceleramiento, en un punto de estrés alto. Porque cuando tú entras en ese modo de miedo, que tu organismo se empieza a preparar, tu organismo se estresa. O sea, saca tantas cosas, se prepara tanto, pues es como que tú ves que viene alguien con un bate para arriba de ti, ¿verdad? Tú te preparas, tu organismo se prepara. ¿Cuál es tu primera reacción? Ponerte hacia atrás y esperar a ver qué va a pasar. Pero en esa reacción de que esperar qué va a pasar, hay muchas emociones, hay muchas cosas, hay adrenalina, hay pensamientos, y todo eso está preparando tu cuerpo para la reacción en algo natural. Pero cuando es algo mental, tu cuerpo está así todo el tiempo, pero no hay nada. Es tu imaginación, es tu mente, es los pensamientos que vivimos pensando, si pasa, si no pasa, ¿qué va a pasar? En la situación que sea en tu vida, eso aplica para cualquier cosa. El miedo está provocado por estímulos peligrosos que nos hacen temer por nuestra vida. La ansiedad, sin embargo, se produce ante una situación que supone una amenaza para nuestros intereses, nuestra imagen social, etc. El miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante, o sea, lo que va a pasar. Además, en aquellos casos en los que sea necesario, nos facilitará la conducta defensiva. Lo que les estaba diciendo ahorita. Sí, cuando entramos en pánico, cuando entramos en miedo, entramos en un modo de una conducta defensiva, en lo natural, cuando vemos algo que está pasando. Pero cuando es imaginario, una vez más, vivimos así. ¿Y qué es lo que está haciendo eso? Exponiéndonos a un estrés extremo, a un estrés donde vivimos nuestra vida estresados, pensando en problemas, maquinando, como dicen por ahí, problemas que ni siquiera han pasado y que no sabemos si van a pasar. Pero el miedo se encarga de eso. Es más, el miedo te va a llevar a otros niveles. Empiezas con miedo, después tienes temor, después viene un espíritu de horror, de que te sientes horrorizado y después te sientes aterrorizado con cosas que ni siquiera han pasado. ¿Se dan cuenta? El miedo está asociado con, miren, y en lo físico, el miedo tiene ¿cómo se puede decir? Tiene algo que se ve en lo físico, te afecta en lo físico. El miedo te afecta en lo físico. El miedo está asociado a los riñones. ¿Okay? A nivel fiscosotomático. Esa palabra está un poco complicada. El miedo paraliza y bloquea la energía renal. Está
esta emoción es negativa cuando se siente por situaciones de peligros imaginarias. ¿Se dan cuenta? Esta emoción es negativa cuando se siente por situaciones de peligro imaginarias. De forma prolongada afecta directamente a la boca del estómago. O sea, afecta a nuestros riñones, afecta a nuestros intestinos y afecta a la boca del estómago. O sea, muchas veces, si padecemos de algo de eso, puede ser un indicativo que andamos temiendo mucho, que andamos con mucho miedo en nuestra vida. Tenemos que empezar a romper con esos ciclos. Tenemos que empezar a romper con esas maldiciones. Tenemos que empezar a romper con esos espíritus de miedo que nos viven acosando día tras día, que nos viven poniendo cosas en nuestra mente día tras día, cuando tal vez no hay nada. Una vez más, voy a leer otra vez qué provoca el miedo en nuestro cuerpo. El miedo está asociado con los riñones a nivel psicosomático. El miedo paraliza y bloquea la energía renal. Esta emoción es negativa cuando se siente por situaciones de peligros imaginarias. De forma prolongada afecta directamente a la boca del estómago. Entonces, en otras palabras, familia, aquí vamos a entrar ya en la Biblia. Vimos lo que es el miedo en lo natural, vimos lo que es el miedo, la definición del miedo, pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia de eso. ¿Cómo nos puede ayudar la palabra de Dios con eso para romper esos miedos, para romper esas dificultades? El miedo es falta o ausencia de fe. ¿Qué dice Marcos 4:40? Vamos a leer una vez más, Marcos 4:40. El miedo es falta o ausencia de fe. Porque en Marcos 4:40 Jesús les dijo a ellos cuando iban en la barca, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen qué? Todavía no tienen fe. O sea, el miedo está relacionado con la fe. Porque si tú tienes fe, no tienes miedo. Si tienes miedo, no tienes fe. Entonces, ¿qué quiere decir eso, amigos, familia, que están acá presentes, los que me están viendo online? Si tú tienes mucho miedo en tu vida es porque todavía te falta un nivel de fe. Todavía te falta incrementar la fe. Y te voy a decir algo, empieza a incrementar tu fe para que que ese miedo se empiece a ir de tu vida, que ese miedo empiece a salir de tu cuerpo, para que te empieces a sentir mejor, que tus riñones, que tu cuerpo, que todo, donde está ese miedo empreñado, salga de tu cuerpo. Amén. ¿Me están siguiendo, verdad? El miedo es falta o ausencia de fe. El miedo te puede tener esclavizado, atormentado toda una vida. Toda una vida. Yo he visto personas que habían vivido con miedo toda una vida. Y son personas que tienen problemas, son personas que están enfermos. Y muchas veces decimos, falta de perdón. Sí, puede ser falta de perdón. Porque ¿sabes qué? Cuando uno tiene una vida desordenada, cuando uno tiene una vida con mucho problema, cuando uno tiene una vida con mucho estrés, cuando uno tiene una vida con mucha enfermedad, pueden ser varios factores. Pero también es falta de fe. También es miedo. Yo he visto personas que le da miedo estar en la oscuridad, que le da miedo ir solos hasta un lugar, que le da miedo, no sé, hay tantas cosas que les da miedo a la gente. A mí me daba miedo ver las serpientes. O sea, si algo yo le tenía miedo era las serpientes. Le tenía miedo. Pero ¿qué dice la palabra? Que le vamos a pisar la cabeza. Dice que las mujeres, pero yo también le piso la cabeza. No me interesa si soy mujer o hombre. Amén. Con la autoridad de Dios pisamos la serpiente. El miedo puede tener esclavizado, atormentado toda una vida. ¿Y dónde dice eso una palabra? El miedo te puede tener esclavizado, atormentado toda una vida. Romanos 8:15. ¿Qué dice Romanos 8:15? Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo, que de nuevo los esclavice al miedo. Escuche, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente puede vivir esclava al miedo. ¿Y qué es vivir esclavo?
vivir esclavo no es el que me da miedo ahorita y estoy bien, mañana ya estoy bien. No, un esclavo es un esclavo desde que nace hasta que alguien lo libera. Amén. Entonces, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿de dónde lo sacó? ¿Pero qué estaban? Esclavos. Lo sacó de la esclavitud. Si no lo saca de la esclavitud, siguen siendo esclavos. ¿Y qué dice Romanos 8:15? Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Entonces, de alguna forma u otra, nosotros vivíamos esclavizados al miedo. ¿Se dan cuenta? Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Entonces, la identidad de hijo te da a ti la autoridad de no creerle al miedo y creerle a Dios. De dejar al miedo a un lado y dejar que Dios se glorifique en tu vida. De dejar que el Espíritu Santo te saque de esa tierra de esclavitud a tierra de libertad. Amén. Y yo les quiero dar 8 claves o 8 puntos, 8 consejos para enfrentar tus miedos. Todo lo que están apuntando ahí, apunten, ¿verdad? Si no pueden leerlo, si no pueden volver a ponerle play al video que lo vamos a poner, ¿verdad? 8 puntos para enfrentar tus miedos. Número 1, identifícalo y domínalo. No le corras. Ya no le tengas miedo al miedo. Valga la redundancia. Cuando tú sientes que tengas un miedo, tú dices, no, espérate, esto no es de Dios. Dios no me dio a mí un espíritu de cobardía. Dios me dio un espíritu de fuerza, de poder, para vencer toda circunstancia, toda situación en mi vida. Así es que, identifícalo y domínalo. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1:9. Josué 1:9. Josué 1:9. Entonces, identifica tu miedo y domínalo. ¿Qué es dominarlo? Vénselo. Vénselo. ¿Cómo yo vencí el miedo de la serpiente? Una vez que vi una serpiente, agarré un machete y le corté la cabeza. Se me fue el miedo. Cuando vi que yo no podía la serpiente con el machete, pues ya sé con qué darle. ¿Verdad? Y así mismo ustedes, lo que sea. Miedo a la oscuridad. Bueno, Señor, ¿sabes qué? Me voy a meter con la palabra, con la Biblia, y aunque sea en la oscuridad voy a estar recitando los versículos bíblicos hasta que se me vaya el miedo. ¿Verdad? Soltarlo, confrontarlo, o sea, ser libre de lo que sea. Miedo a las alturas. Súbete con un montón de hermanos ahí que te amarren con una soga o lo que sea y que no te tiren. Que te tuban un helicóptero, dice, ¿ves? Pero tenemos que vencerlos. Si no vivimos con ese miedo toda nuestra vida. ¿Y saben qué pasa? Como decíamos, vimos anteriormente, que nos esclavizamos y esclavizamos a nuestros hijos. Porque esas son las herencias que nosotros independientemente, inconscientemente, le heredamos. Porque nosotros le heredamos a nuestros hijos física, emocional, espiritual y inconscientemente cosas. Le heredamos esas cosas a nuestros hijos. Entonces, ¿qué vamos a heredarle a nuestros hijos? Amén. Número 2, tiempos a solas con Dios, orando, alabando. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Entonces, tiempos a solas con Dios. Tiempos a solas con Dios. Fortalezcan la fe. Fortalezcan la relación con Cristo. Pónganse a solas a adorar, a alabar, a exaltarlo, a glorificarlo. Y cuando eso pasa, ¿qué pasa cuando ustedes hacen eso?
Ustedes le dan libertad al Espíritu Santo. Le dan libertad al Espíritu Santo para que haga y deshaga con ustedes como Él quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que Él se empieza a llenar, que Él te empieza a llenar, que Él te empieza a llenar. Pero cuando Él te empieza a llenar, lo que está adentro no puede seguir adentro. Porque no pueden haber dos aguas en la misma vasija. No pueden haber dos espíritus en el mismo recipiente. O sea, que cuando empiezas a adorar, a exaltar, a orar, a glorificar al Padre, a solas con Él, Él te empieza a llenar, Él te empieza a llenar, Él te empieza a llenar hasta que todo lo que no se sirve sale de ahí. Y el miedo también tiene que salir. Amén. Que incrementas tu fe. Incrementas tu fe. La relación con Dios, cuando tú incrementas tu relación con Dios, incrementas todo. Tu fe, tu creer las cosas de Dios, creer las promesas. Amén. Muchas cosas. Algo más muy importante también. Número 3, tiempo a solas contigo. ¿Ustedes saben qué? Bueno, mi esposa sabe que ayer yo me puse a hacer muchas cosas en la casa y en la tarde pues hicimos un asadito que casi no nos gusta hacer asado, ¿verdad? Qué raro es eso. Y en lo que estaba haciendo el asado, nosotros tenemos una hamaca atrás. Yo me acosté, me acosté en la hamaca y me estuve maqueando, sintiendo el aire, relajándome, muy rico. Hasta que tuve que levantarme a ver las costillas. Tenga tiempo solas contigo. Relájate. Busca un lugar, un parque, un lugar. Mira, el otro día también, otro testimonio, estoy empezando a caminar, no parece, pero estoy empezando a caminar. ¡Eso! Estoy empezando a caminar por mi comunidad y ahorita hay unos árboles que tienen muchas flores. Y entonces cuando paso por debajo de esos árboles siento el aroma de las flores. Y entonces si voy caminando muy rápido, ahí me detengo un poquito y empiezo a respirar. Gracias, Señor, qué rico, Señor. Conéctate con tu Padre. No conéctate con la naturaleza. Dios hizo la naturaleza, pero la naturaleza es de Dios. Conéctate con Dios. Respira, tranquilo. Tampoco quiero que te pongas ahí como, no, nada de eso. Ten tiempo a solas contigo, con la naturaleza, respirando el aire, observando lo lindo que Dios ha creado para nosotros, el mar, los cielos, las estrellas. Amén. Relájate. Amén. Salmos 23:4, ¿qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando me acuesto en la hamaca, cierro los ojos y me olvido de todo. Pensé que esa era parte del versículo, pero no. No vaya a confundir, eso no es parte del versículo. Cuando me acuesto en la hamaca, yo me relajo y me olvido de todo. Y no tiene que ser una hamaca, encuentra un lugar. Tal vez vas manejando por ahí, ¿verdad? Y encuentras un parque, ves un parque muy bonito, y pues párate un momentito. Vivimos tan afanados algunas veces que se nos olvida que nuestro cuerpo, que nuestro ser, que nuestra mente, que nuestros sentidos del ser humano también necesitan un break, necesitan un descanso. Amén. A solas. 4. Sé positivo, habla positivo, habla palabras de vida. Todos estos puntos te van a ayudar a vencer el miedo. Sé positivo, habla palabras de vida. Proverbios 18, 20, 21. Escuchen esto, que esto es uno de mis versículos favoritos. Y esto me van a oír a mí decirlo toda mi vida, porque es algo tan real. Proverbios 18, 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿De qué? Del fruto de la boca del hombre, o sea, de uno, se llenarás, ¿qué? ¿Y qué es su vientre? Su espíritu, su alma, su cuerpo. ¿De dónde se llena? Del fruto de la boca, de lo que hablamos.
De lo que hablamos nos llenamos, de lo que hablamos, eso es lo que somos, de lo que hay dentro sale y tú te lo vuelves a comer hasta que te sacies. Escuchen esto. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿De qué producto te estás saciando tú? ¿Ah? ¿De qué producto te sacias tú? ¿De qué producto te estás alimentando tú? Olvídate lo que la demás gente diga y hablan o te lancen o las cosas. ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué estás hablando para tu vida? ¿Qué estás comiendo para ti? ¿De qué te estás saciando? 21, Proverbios 18, 21, que es la continuación del 20. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Segunda parte de la otra que me gusta. ¿Se dan cuenta? Dice, una vez más, se lo voy a leer todo corrido. Proverbios 18, 20, 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, su espíritu, su cuerpo, él. Se saciará del producto de sus labios, de lo que habla. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Se dan cuenta? O sea, muchas veces andamos con miedo, pensando negativo, tal vez con nuestros pensamientos desordenados. ¿Pero por qué? Una vez, según las intercesiones, les di una tarea. Y les dejo esta tarea hoy a los que están acá y a los que nos están viendo online. ¿Quieres saber tal vez por qué tu vida es tan negativa o tal vez tienes enfermedad o estás pasando procesos? Te debo dejar esta tarea. Empieza a grabarte todo lo que puedas grabar de tus conversaciones. Y vas a escuchar qué es lo que estás hablando. Y eso que estás hablando inconscientemente es lo que estás comiendo. Y eso es lo que te estás alimentando. Entonces, si estás hablando cosas muy negativas, después te vas a preguntar por qué vivo tan enfermo. Si estás hablando cosas de maldición, entonces te vas a preguntar por qué me estoy yendo mal. Porque te estás alimentando de eso. Lo dice la palabra, yo no me lo estoy inventando, lo acabamos de leer. Amén. Entonces, punto número 4, sé positivo, habla positivo. Habla palabras de vida. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. Porque en mi boca hay un poder. Amén. Hay un milagro. ¿Qué más? Número 5. Mira, en la Nueva Versión Internacional de ese mismo versículo dice, cada uno se llena de lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y de muerte, quienes la aman comerán de sus frutos. Número 5, vive fuera de tu zona de confort. Para vencer el miedo, vive fuera de tu zona de confort. ¿Qué es eso? Sal de la cueva, sal de los lugares donde te sientes protegido. Sal de las situaciones o amistades donde crees que ellos te pueden ayudar. O sea, en otras palabras, el águila cuando está arriba está en una altura bien alta. Amén. Sus padres los están creando y lo único que hacen es comer y crecer, comer y crecer. Y estar protegidos, porque están súper protegidos, están a una altura altísima. Y mientras que un padre, una de las águilas anda buscando comida, la otra se queda protegiendo a su polluelo, su aguilucho. Entonces el águila está en su zona de confort. Dice, aquí estoy más que querido. Aquí no necesito más nada. Me están engordando, estoy feliz en mi nidito. Pero ¿sabes qué? El águila, para ser águila, tiene que dejar su zona de confort. El águila, para poder volar, tiene que tirarse y salir de la zona de confort. Tiene que soltar sus alas y decir, ¿sabes qué? Afuera la zona de confort,
Afuera todas las cosas que me están limitando. Afuera todo lo que me está impidiendo salir adelante. ¿Estamos aprendiendo algo? Yo también. Amén. Acepta que fallarás. Mira, cuando tú emprendas algo, empréndelo con fe, con positivismo, no pensando que vas a fallar, pero si fallas, it's okay. Está bien. ¿Cuántas veces yo no he tratado de hacer uno que otro negocio y no me ha ido bien? Pero ¿sabes qué? Digo, ¿sabes qué? Ok, está bien. Me duele, me sacudo, fuera. Next. ¿Cuál es el próximo? Hasta que un día, como dicen por ahí, y no la pegue de la lotería, porque yo no creo en eso, ¿no? Hasta que un día que Dios me bendiga mi negocio y me vaya bien, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tienes que vivir con ese pensamiento de saber de que no todo en la vida te va a ir bien, que a veces vas a fallar, pero no que no te quedes en el piso, que te levantes de eso y salgas adelante y vayas a tu próxima meta y vayas a tu próximo punto. Amén. 7. Enfrenta y vence el miedo. Vamos a llevar a alguien aquí a un helicóptero, a dar un paseíto de helicóptero. ¿Quiere? Enfrenta y vence el miedo. El Señor está conmigo y no tengo miedo. Tienes que decir esto contigo. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Salmo 118, 6. El Señor está conmigo y no tengo ¿qué? ¿Qué me podrá hacer un simple mortal? Salmo 118, 6. Enfrenta y vence el miedo. Busca a Dios. Pregúntale, Señor, tengo esto. ¿Sabes qué? En la búsqueda, en la intimidad, Dios te va a revelar cómo vencer ese miedo. Es más, en esa búsqueda y esa intimidad, Dios puede ser que te libere de ese miedo por completo. 8, el último punto. Aférrate a Dios, confía en Dios, que Él no dejará que el miedo te haga daño. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmos 56, 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque puede ser que vengan situaciones de miedo, pero no dejar que el miedo se apodere de nosotros. No dejar que el miedo se apodere de nuestros pensamientos, porque si se apodera de tu pensamiento, ganó. Ganó. Hay una palabra, hay un versículo bíblico, aquí lo tengo apuntado, ya se me ha olvidado ya. Job 3:25. Fíjense, Salmo 53:6 dice, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. ¿Por qué? Porque si sigo maquinando con el miedo, me viene Job 3:25. ¿Y qué dice Job 3:25? Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¿Se dan cuenta? Y en la Reina Valera 960 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. Entonces vuelvo otra vez a linkearlo, a ponerlo junto. Cuando siento miedo pongo mi confianza en ti, para que no pase Job 3:25. ¿Entendieron eso? ¿A quién vamos a tener nuestra confianza? ¿A quién le vamos a creer? ¿Vamos a tener miedo? No, vamos a estar confiados en Dios, afirmados en la piedra, en la roca, Cristo. Y así vamos a prevenir que Job 3:25 nos pase. Amén. Te voy a leer una vez más. Job 3:25. Nueva versión internacional. Lo que más temía me sobrevino. Entonces no andemos maquinando cosas. No andemos pensando cosas. Señor, que tengo miedo porque esto y ese miedo constante, vino. Porque es bíblico. Es bíblico. Lo que a nosotros nos pasa en nuestra vida es una reacción
de acuerdo a lo que nosotros profetizamos con nuestra boca. Acuérdense lo que leímos con la boca, ¿verdad? Que en nuestra boca hay poder de vida y de muerte, ¿verdad? Junto con lo que creemos o no creamos de la palabra. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida pasan cosas de acuerdo a lo que creamos a Dios o no le creamos a Dios. Si le creemos a la palabra, vamos a estar bien. Si creemos en el Salmo 56:3, que cuando sienta miedo, que voy a poner mi confianza en Dios, nada va a pasar. Pero si no le creemos al Salmo 53:10, lo que temí me aconteció. ¿Se dan cuenta? Espero que estemos aprendiendo algo. Yo sí estoy aprendiendo. Amén. Eso es lo duro que es para Dios. Amén, no es para mí. Para vencer el miedo, tu nivel de fe y espiritualidad tiene que estar fuerte. Tienes que estar fuerte. Y como ya expliqué, ¿verdad? ¿Cómo podemos fortalecer eso? A solas con Dios, buscando más de su presencia, llenándonos más del Espíritu Santo, teniendo otro nivel de fe. Cuando venzas tus miedos, es que tu fe ya está en otro nivel. ¿Se acuerda cuando dijo Jesús? ¿Qué les dijo en la barca? Que no tienen fe. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? O sea, cuando venzas tus miedos es porque tu fe ya está en otro nivel. Voy a repetir otra vez. Cuando venzas tus miedos es que tu fe está en otro nivel. La gente no te va a reconocer. Cuando venzas tus miedos, la gente no te va a reconocer. Cuando venzas tus miedos, tú vas a decir, ¿sabe qué? Hasta aquí, hasta aquí. Si Dios me mandó a ir, yo voy a ir. Si Dios me mandó a hacer, yo voy a hacer. Si Dios me mandó a hacer esto, lo voy a hacer. A mí no me interesa lo que digan, lo que opinan o lo que haga la gente. Porque ¿cuántas veces nosotros nos privamos nosotros mismos de hacer cosas por el miedo de que dirán? Por el miedo de que si le caigo bien, por el miedo de que si ¿qué van a opinar? Olvídate de eso. Ya aquí el miedo, chichiflix al miedo. Eso fue en guatemalteco. En otras palabras, démosle guiso al miedo. En otras palabras, venzamos el miedo. Démosle guiso al miedo es como nicaragüense, creo. La gente no te va a reconocer. Cuando venzas el miedo, la gente no te va a reconocer. Porque ¿sabes qué? Vas a salir de la cueva. ¿Sabes qué? Vas a vencer las cosas que temías. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No temas. ¿Quién está contigo? Y si Dios es contigo, entonces ¿por qué tememos? No te angusties porque yo soy tu Dios. No nos angustiemos. ¿Por qué vivimos tan angustiados? Por el temor. Porque la angustia va acompañado con el temor. El temor te dice una cosa, te dice la otra y te angustias. ¿Pero qué dice Dios? No te angusties. Porque yo soy tu Dios, tu Dios. Entonces, acuérdense que les estoy diciendo. ¿A qué vamos a creer? ¿A lo que dice Dios? ¿O a lo que nos dice el miedo, la mente, las cosas? Te fortaleceré y te ayudaré. Todavía estoy en Isaías 41:10. Tremendo. Todo lo que está diciendo Isaías 41:10 y no lo he terminado. Te fortaleceré y ¿qué? Y te ayudaré. Parece que no me están poniendo mucha atención por ahí. Vamos a empezar Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. O sea, nada de eso de ahí me indica que hay miedo. Nada de lo que acabo de leer me indica que debo darle lugar al miedo. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Entonces domina tus emociones, domina tus pensamientos,
domina tu ser, domina el miedo, domina todas esas áreas de tu vida que te han estado atormentando toda la vida. Domínalo. Aprendamos a leer la palabra y a saber reconocer que Dios es más grande que cualquier situación, que Dios es más grande que el miedo y poder vencer esas cosas en nuestra vida. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. El Salmo 27:1 que nos dice, ya estoy terminando ya. 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yo puedo traer un montón de versículos de temor, pero les traje unos cuantos, para que veamos que es más Dios que nuestros pensamientos, nuestras maquinaciones, lo que el diablo nos tira constantemente en la mente. Es más grande Dios. ¿A quién vamos a creerle? Agarrado de la mano de quién vamos a estar. Amén. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Miedo otra vez. Deuteronomio 31:6, sean fuertes y ¿qué? Eso, sean fuertes y valientes. No teman, ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre les acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. O sea, no tengamos ese espíritu de huerfandad. Nosotros somos huérfanos, somos hijos de Dios. Tenemos que entender eso, tenemos que tener esa convicción. ¿Qué pasa? Que muchas veces le damos permiso al miedo porque no sabemos que somos hijos de Dios. Le damos permiso al miedo porque no sabemos que ya Cristo venció al diablo y a todos sus enemigos en la cruz. Y ahí va incluyendo el miedo y todas las otras cosas que nos afectan en nuestra vida. Y el último versículo, Deuteronomio 31:8. El Señor mismo marchará al frente de ti. Escuchen esto, Deuteronomio 31:8. El Señor mismo, ¿quién? Dios mismo, marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Amén. Quiero orar en esta tarde. Quiero orar por todas las personas. Si quieres que ore por ti también, levántate en tu silla. Lo siento, no vengas al frente, solo levántate al frente. Levántate y vamos a orar. Vamos a romper con esa maldición del miedo. Vamos a romper con ese espíritu que muchas veces nos atormenta en la mente, nos atormenta cada día. Y muchas veces, ¿sabes qué? Le creemos más al miedo. Y por eso dice la palabra que lo que temí me aconteció. Pero en el nombre de Jesús nosotros vamos a orar para ese temor se rompa, se vaya de nuestra vida, se vaya de nuestra familia, se vaya de nuestra mente. Y poder creerle más a Dios que a la circunstancia. Poderle creer más a Dios que al miedo. Amén. Vamos a orar. Quiero que mi esposa me acompañe. Renunciar al miedo en esta tarde, amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, perdóname, Padre, por ser incrédulo, Señor. Perdóname, Señor, por creer más la circunstancia. Perdóname, Señor, por creer más las situaciones. Perdóname, Padre, por creerle más al miedo que a tu palabra, Señor. Señor, perdóname, Señor, por ser incrédulo, Señor, por tener falta de fe, Padre Santo. Padre, en esta tarde, Padre, yo renuncio, Señor, al miedo.
tormenta, renuncio a la acusación de la mente, renuncio, Señor, a todas las cosas, Padre, que me afectan y que me dan temor, Padre, y me aferro, Señor, a tu palabra, me aferro a tu palabra que dice que no me vas a dejar, que tú me vas a acompañar, que no me vas a abandonar, Padre, que no importa, Señor, enfrente de mí, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, tú estás a mi diestra, tú levantas banderas sobre mi vida. Oh Señor, tú me agarras de la mano, tú vas enfrente de mí y estás conmigo, tú no me vas a dejar, ni me abandonarás, no temeré ni me desanimaré, Padre, porque Señor, el miedo no tendrá más parte en mi vida, Señor. Padre, yo voy a aprender a vencer ese miedo, voy a aprender, Señor, a ser libre, voy a aprender, Señor, a ser fuerte, agarrado de ti, Padre Santo. Señor, agarrado de ti podremos ir a cualquier lado, Señor. Oh Padre, así como tus discípulos, Señor, tuvieron miedo, se espantaron, estaban aterrorizados por la tormenta, Señor, estaban aterrorizados por la tormenta, Padre, pero nosotros no vamos a ser así, vamos a tener fe, porque tú le dijiste a ellos, oh, ¿dónde está tu fe? Padre, vamos a tener fe, vamos a experimentar la fe, Señor, vamos, Señor, a comerte tu palabra, vamos a estar contigo, a solas contigo, adorar y exaltar tu nombre, Padre, para que la fe, Señor, vaya creciendo en nuestra vida, que crezca en nuestros corazones y que no tenga más parte el temor en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos escuchado esta palabra poderosa. Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Y hoy vamos a ser, como decía Pastor, de una vez por todas libres del temor. No sé en qué área habíamos temido. No sé si teníamos miedo a las noticias, a la economía, a lo que estaba pasando. Pero hoy te invitamos a que renuncies a ese espíritu de temor. Tú que nos ves en las redes sociales, hoy es el día para que renuncies al temor, al rechazo, temor a la soledad, temor al miedo, cualquier tipo de temor que tú tengas. Hoy es el día para que Dios te está llamando para que sueltes esa área. Entrégale esa área al Señor. Miedo a crecer, miedo a salir adelante, miedo a ser bendecido, próspero, miedo a prosperar, miedo a predicar, miedo a cualquier tipo de miedo que tengas. Hoy suéltalo en el nombre de Jesús. Mientras que hacemos esta adoración, vamos a